no tendríamos esperanza. Ubíquense allí, hermano. Vamos a leer Mateo 28, todos. Busquen en sus Biblias Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 1 al 9. ¿Ven? Cuando lo tengan, ¿verdad? Empezamos a leer. Yo voy a leer un versículo, ustedes leen el siguiente y al final del versículo 9 todo lo leemos juntos. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. y vinieron de él los guardas y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, vedlo y hablad de vuestro Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro endemoniados, Fueron corriendo. y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Todo el versículo 9. He aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso momento, Señor, de la historia humana. Gracias por morir en la cruz por nosotros y resucitar al tercer día. Gracias, Señor, porque esto es una verdad absoluta que nosotros debemos creerlo. Y Dios permite que ahora yo pueda ser una bendición para mis hermanos. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce, Señor, sé tú obrando en los corazones. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor resucitó, hermano, de entre los muertos. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Se ha preguntado alguna vez usted? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto dolor por nosotros? Y todo, hermano, comienza en Génesis. Dios creó al hombre, ¿verdad?, perfecto y sin pecado. Cuando Dios creó al hombre en ese momento, el hombre era perfecto. El hombre podía gozar de una relación con Dios personal. No había nada que pudiera, ¿verdad?, destruir la comunión del hombre hacia Dios. El hombre era la corona de la creación, de toda la creación que él hizo. Lo más importante y lo más alabado por Dios fue el hombre en ese momento. Le dio un alma, le dio conciencia, le dio inteligencia. La inteligencia que tenía el hombre no la tenían los animales de la tierra. El hombre podía relacionarse con Dios libremente, directamente, y era tan importante para Dios que Dios le dio la responsabilidad al hombre de ponerle los nombres a todos los animales de la tierra. Él dijo, quiero que seas líder de la tierra, tú vas a ser el líder de la tierra. Y el hombre, ¿verdad?, empezó a trabajar en la tierra. Luego le da una compañera. Pero había alguien que estaba molesto. Satanás. Él estaba molesto.
Él es padre de mentiras. Él tenía envidia de ver que habían unos seres humanos importantes para Dios. Y él comienza a tentar, engañando a Eva, para que comience de un fruto que no se podía comer. Dios le dijo a Abraham a Adán y a Eva, puedes comer de todos, menos de este, porque el día que comieres de ese, ciertamente morirás. Y Satanás, seduciendo a Eva, todos sabemos la historia, es un resumen, seduciendo a Eva, ¿verdad? Engañándola con sus palabras, le dice una mentira, le dice, no moriréis, no vas a morir, poniendo en duda lo que Dios había dicho. Lo que pasa es que cuando tú comas de ese fruto, y no era una manzana, ¿verdad? Como muchos creen, era un fruto, dice la Biblia, no sabemos qué fruto era, pero cuando comas de ese fruto, tú serás igual a Dios. Y ella pues se dio a la tentación, comiendo del fruto y dándole también a Adán. Y desde ese momento comenzó la triste historia de la humanidad. Todo lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos, toda la decadencia, toda la falta de espiritualidad, todo lo que estamos viendo ha sido porque por el pecado de Adán fue pasado a toda la humanidad. Y Dios los expulsó del huerto del Edén. Ahora fíjense allí en Génesis capítulo 3. Génesis 3 del 6 al 7. Fíjense, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense, hermanos, cómo ahora el ser humano ahora entra, ¿verdad?, en el pecado y descubren que ellos estaban desnudos y ellos mismos buscaron hacerse unas ropas. Ellos mismos buscaron a hojas de higuera para tapar su desnudez y lo que estaban intentando era autojustificarse. Esto significa, hermano, que el hombre desde este momento buscó sus propios medios para justificarse para con Dios, buscando su propia justicia. Pero Dios dice que Él mismo los vistió con pieles de cordero. Es decir, tuvo que haber un sacrificio en ese momento, porque eso simbolizaba lo que venía en el futuro. ¿Por qué? Porque el hombre ahora estaba perdido por su pecado. No tenía esperanza. El hombre le dio la espalda a Dios. El hombre ahora entró en una decadencia espiritual. Él ahora, Dios, después de haber tenido una relación con Dios personalmente, después de que Dios dice que fue creado a su imagen y semejanza de Dios, la imagen de Dios en ese momento fue totalmente destruida. El hombre ahora entra en desobediencia a Dios. Comienza ahora la humanidad a entrar en maldición. Y podemos ver durante toda la historia de la Biblia cómo poco a poco el hombre se fue degenerando. De hecho, antes de que el Señor, ¿verdad?, inundara y hace el arca, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque su corazón era de continua maldad. Corazón del hombre perverso, lleno de maldad. Entonces, el hombre ahora en su corazón se ha corrompido.
Dice el Salmo 14, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjense, hermano, mismo en el Salmo 14, del 1 al 3, dice que Dios estaba mirando desde los cielos si había algún entendido que buscara a Dios. ¡Wow! Porque el hombre le dio la espalda. Cuando me refiero al hombre, me estoy refiriendo a ambos sexos. Le dio la espalda a Dios. Y Dios miró desde los cielos si había alguien que le buscara. Todos se desviaron. Todos se corrompieron. No había nadie en la tierra que hiciera lo bueno. Dios no encontró a ni uno que hiciera lo bueno. Entonces Dios, por su gran amor y misericordia, que al mismo tiempo Dios estaba molesto con la humanidad, su ira está sobre el pecador todos los días, pero al mismo tiempo Él es amor, Él es misericordioso y Él es compasivo para con la humanidad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que crear un plan para poder salvar al hombre que no tenía esperanza. Él tuvo que crear un plan para el hombre. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había preparado un cordero que iba a ser ese cordero que quitara el pecado de entre los hombres, que iba a ser ese cordero que iba a limpiar la maldad del hombre. Pero para este momento era un misterio, nadie sabía. Y Dios usó muchos ejemplos en el Antiguo Testamento reflejando lo que iba a venir en el tiempo de la gracia. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. No había solución. No había nada que el hombre pudiera hacer para ser perdonado y para no ser condenado en el infierno. Al hombre le esperaba solamente una gran tormenta, una gran tribulación en el infierno. Y Dios creó este plan precioso de salvación. Y dice que Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia, hermanos. Por eso es que envió a Jesucristo a la tierra. Porque Él es rico en misericordia. Él es rico en amor. Jesús no quiere, Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar de tormento. Por eso Él tuvo que, ¿verdad?, enviar a Cristo a morir en la cruz. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense esta expresión, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo allí se está refiriendo a la humanidad, a las personas que viven en el mundo. Y esa expresión, porque de tal, es una expresión de gran amor, algo grande. Y ese amor, ¿verdad?, que Dios refleja ahora a este mundo perdido, se ve en Jesucristo. Se ve en Él. Él es rico en misericordia. Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Está hablando de Juan el Bautista. Juan estaba predicando el Evangelio. Él estaba preparando el camino, ¿verdad? Porque ya se acercaba el tiempo de la gracia. Y Juan estaba predicando. Y cuando ve a Jesús, dice, he aquí
el Cordero que quita el pecado del mundo. Se estaba preparando la Pascua para este entonces. Y la Pascua para el pueblo judío era algo muy importante. Ellos tenían que buscar un cordero sin mancha, sin pecado, tenían que cuidar ese cordero, tenía que ser sin enfermedad, no tenía que tener ningún defecto, porque así lo establecía la ley de Dios, pero Jesús era el Cordero de Dios, que sí iba a quitar el pecado del mundo. Y este Cordero venía a dar salvación a los pecadores. Jesucristo dijo en Mateo 26, 28 al 29, dijo, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de nuestros pecados. Ese Cordero iba a ser sacrificado. Jesús era el Cordero. Y la sangre que él iba a derramar, dice Juan 26 del 28 al 29, dice, porque esta es mi sangre, la misma palabra del Señor Jesucristo. Esta es mi sangre que por mucho es derramada para remisión de nuestros pecados. Ahí estaba Dios mostrando su amor con la humanidad. ¿Cómo es posible que alguien pueda entregar a su único hijo a morir por una persona que sí es culpable? ¿Usted entregaría a su hijo a morir por una persona que es culpable? Yo creo que nadie entregaría a su hijo a morir por una persona que sí merece la condenación. Imagínense que venga todas las 200,000 personas que viven aquí en Fuenlabrada a su casa, a tocar la puerta de su casa diciéndole, mira, necesito que entregues a tu hijo porque dentro de poco viene un fuego del cielo y nos va a consumir a todos. Y la única forma de que nosotros podamos sobrevivir es que usted, señora o señor, nos entregue a su hijo para nosotros crucificarlo, matarlo, bofetearlo, escupirlo y clavarlo en la cruz y derramar su sangre. Y a través de eso nosotros podemos ser salvados. Usted diría, sí, tome mi hijo y llévenselo. ¿Usted diría eso? No. Nadie lo haría. Dios lo hizo. Dice la Biblia que Él no escatimó ni a su propio hijo. Él ni siquiera lo dudó. Porque Él sabía que iba a haber gran victoria a través de la muerte de Jesús para los perdidos. Ese fue su plan eterno. Ahora nosotros, los que hemos creído, somos bendecidos por la gran obra de Cristo en la cruz. Él está siendo ahora pacientes. Él está siendo paciente aún con aquellos que no se han arrepentido, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Dios ahora está siendo paciente. Él está llamando a muchos ahora. Él está tocando el corazón de muchos ahora. Jesús en la cruz está invitando a muchos al arrepentimiento, porque vendrá un momento en donde ya no habrá más oportunidad para el pecador. Estamos en el tiempo de la gracia. Dios está sosteniendo su ira. Su mano está extendida ahora a la gracia, llamando, ven, estoy sosteniendo mi ira, pero llegará un día en donde Él cerrará la gracia y vendrá la ira de Dios a las naciones, donde ya no habrá más oportunidad, porque ahora mismo el Padre está mostrando su amor para con los hombres.
en la cruz. Por eso murió Cristo. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, porque no teníamos esperanza. Sin Él, si eso no hubiese ocurrido, no tendremos, ni nadie tendrá esperanza. Resucitó al primer día de la semana. Por eso los cristianos nos reunimos, ¿verdad? El primer día de la semana. Los apóstoles de ahí en adelante, ¿verdad? Empezaron a reunirse el primer día de la semana, porque resucitó un día como hoy. Y por eso es que para nosotros es importante la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, hermano, es como si fuese la constitución, es como si fuese la declaración de la independencia de una nación, que es tan importante esas fechas. Para nosotros, la resurrección de Cristo significa algo importante, porque de ahí, ¿verdad?, viene nuestra victoria. Si hermanos, si la resurrección, ¿verdad?, fuera una mentira, hermano, hay 6 conclusiones horribles para nosotros. Número 1, toda la predicación del Evangelio ha sido y es siempre una total y completamente farsa. Si no fuera real la resurrección. Si la resurrección fuera una mentira, toda la fe pasada y presente y futura es inútil. Es inútil. Si la resurrección fuera una mentira, todos los predicadores se convierten en grandes mentirosos. Si la resurrección de Cristo fuera mentira, todos los cristianos que murieron están ahora en el infierno. Y además, ¿de qué valió la pena de que todos los cristianos que han sido asesinados, que han sido perseguidos, entonces, ¿para qué murieron por algo que es mentira? Si la resurrección entonces fuera mentira, hermano, queda destruida toda razón y todo propósito para nosotros. Fuéramos dignos de consideración, dice la Biblia, si esto fuera mentira. Fuéramos dignos de lástima si todo esto fuera un cuento, ¿verdad?, no real. La resurrección ha sido atacada por los siglos, por muchos siglos, por hombres corruptos, influenciados por el diablo. Hay muchos canales, ¿verdad?, de televisión que viven atacando la resurrección de Cristo, la deidad de Cristo, la muerte de Jesús en la cruz. Nat Geo, History Channel, todos esos canales tienen programas de horas atacando, ¿verdad?, a Cristo, para hacernos dudar, pero todo eso son solamente teorías ridículas, sin fundamentos, sino que son solo teorías que no tienen ningún fundamento para nosotros creernos estas mentiras. Gracias a Dios, ninguna de estas teorías han podido tener éxito en el cristianismo. Seguimos creyendo y aferrados a esa gran verdad de Dios. Esta fue, hermano, la más grande victoria sobre la muerte y sobre Satanás. Y todos los que creen en Él gozarán de esta gran victoria. Y los que hemos creído estamos gozando y viviendo esa gran victoria. Pero que hay de aquellos que todavía no han podido conocer a Jesús. ¿Qué hay de aquellos? Cuando usted lee en la palabra de Dios, todas las profecías
todo lo que los profetas hablaron acerca de este acontecimiento se ha cumplido tan exactamente, tan precisamente. Es increíble cómo Dios pudo revelar. Solo en el libro de Isaías, 700, 800 años antes de que Jesús naciera, Isaías podía hablar sobre este acontecimiento, y cuando se cumple esta profecía fue tal cual como él la dijo. Qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Cristo, hermanos, ganó la victoria. Vamos allí a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Versículo 14. Colosenses 2, 14. Cristo ganó la victoria. Fíjense, hermanos, dice este versículo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículo 14. Cuando lo tengan todos, lo leemos todos juntos. ¿Ven? Colosenses 2, vamos a leer todos juntos el 14 y el 15. 1, 2, 3. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Cuando habla acerca de esa acta que nos era contraria, Pablo se estaba refiriendo a un certificado de deuda que se escribía y donde el deudor reconocía su deuda. Y es lo mismo que pasa con las personas. Tenemos una deuda con Dios. Cuando alguien ve a Cristo y todo lo que Él hizo por nosotros, y cuando entiende que ha pecado contra Dios y que su pecado le destituye de la gloria de Dios, tiene una deuda. Tiene una deuda con Dios que no la puede pagar por sí mismo. Pero cuando Cristo resucita y muere en la cruz, ¿verdad? Ha pagado, ha clavado en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo que clavar mi pecado, mi desobediencia, mi adulterio, mi herejía, mi violencia, mi idolatría, mi aborto, mi lujuria, mis envidias, mi religión. Todo fue clavado en la cruz, diciendo: tu deuda ha sido pagada. Ya no tienes ninguna deuda. Porque el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, exhibiendo a las potestades, a Satanás, que ya había sido derrotado, y todo mi pecado, todo lo que mi deuda, que es todo lo que vemos aquí, fue clavado en la cruz, depositado en Cristo, para que ahora yo sea libre de deuda. Para que ahora yo tenga paz para con Dios. Y mi Señor se hizo pecador. Y todo fue clavado allí. Cuando un ladrón era colgado en la cruz, al lado de la cruz ponían una lista
de todos los delitos por los cuales él estaba siendo condenado. Pero fíjense, hermano, que Jesucristo se hizo pecado. Y mi pecado, yo no fui a la cruz. Yo no tuve que morir en una cruz. Porque Él lo hizo por mí. Y mi lista de pecado, que es muy grande, Él dijo, dámela. Dame tu lista. La voy a clavar en mi cruz. Dame tu lista, Yasser, de pecado. La voy a clavar en mi cruz. Yo me voy a hacer culpable por ti para que tú seas libre. ¡Wow, hermanos! ¡Qué victoria! Satanás fue derrotado y avergonzado allí. Jesucristo, hermanos, pagando el castigo de nosotros. Toda la ira de Dios sobre él. En el libro de Isaías 53 dice el Señor que Él tuvo que quebrantar a su hijo. Tuvo que partirlo. Él tuvo que quebrantarlo. Porque era su justicia. Era la única forma. Era la única forma que nuestra deuda pudiera ser pagada ante Dios. Ahí está Jesús en la cruz. Y mi orgullo, mi mentira, mi desobediencia, siendo sobre Él. Dice el Señor en una de sus declaraciones, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ustedes saben lo que es el hijo separarse de su padre. Toda una eternidad juntos. Pero el padre tuvo que separarse de él en ese momento porque nuestro pecado estaba siendo depositado en su cuerpo. Y había algo que le dolía tanto a Jesús. Era eso. Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no podía estar allí. En ese momento, todo mi pecado estaba siendo depositado en Él. Clavándolo en la cruz. Tu deuda puede ser pagada en la cruz. Hay suficiente gracia de Dios para pagar tu deuda. Cuando el Señor está allí, ¿verdad? Y todo se ha cumplido, dice que dijo una palabra, consumado es. Eso significa, ya hemos cumplido la misión. Ya se ha cumplido la misión. Dice la Biblia que hubo un temblor en ese momento. Su creación estaba también dolida por eso. Pero hay algo importante que dice la Biblia, se rasgó el velo en dos, porque ese era el acceso al lugar santísimo para entrar a la presencia de Dios. Y cuando el Señor dice, consumado es, era que había llegado el tiempo de la gracia. Y ahora no solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, sino que todos los que creían en Jesucristo podían entrar libremente al lugar santísimo. Porque Él ahora era el sumo sacerdote, el gran sacerdote que ofreció un sacrificio una sola vez y para siempre. Se rasgó el velo en dos. Se acabó toda la religiosidad.
La religión no sirve para nada. Tus sacrificios no sirven para nada. Ahora la única forma de pagar mi deuda es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Habrá alguien esta mañana que dice, pastor, yo necesito pagar mi deuda? Yo necesito ir a Jesús para que cancele mi deuda. Hoy es el día. Hoy es el día. Y el Señor resucita al tercer día. Qué gran victoria. Lo metieron en la tumba, ¿verdad? Y pusieron una roca gigante. A ver, yo creo, Él ha dicho que va a resucitar. Él ha dicho y bueno, pusieron 2 soldados y hacían guardia cada día. Satanás allí, ¿verdad? Viendo a ver y su demonio, mira, ve la tumba a ver si este hombre salió o no. Y iban el primer día los demonios y no, ahí está el hombre. Lo matamos, lo matamos. El segundo día, hey, vayan a ver si el hombre resucitó. Y iban los demonios, ahí está todavía. ¡Wow! Hemos vencido ya. Pero el tercer día, Satanás entendió su derrota. Fue derrotado. Sí, Satanás ha resucitado. Ha sido derrotado Satanás. Ha sido derrotada la muerte y ha sido derrotado el pecado en nosotros. Y así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos en algún día. Y así como Él descendió, ¿verdad?, con un cuerpo glorificado a los cielos, también nosotros seremos glorificados con un cuerpo incorruptible, inmortal, y recibiremos coronas que serán para Él. Para terminar, vamos allí a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1. Buscando la cita, es que me recuerda, hermanos. No recuerdo la cita, pero si alguien, voy a parafrasearla. El Señor le dice, abre los sellos. Y no había nadie quien abriese los sellos. No había ninguno digno que abriese los sellos. Si alguien consigue la cita, por favor, dígamela. Está Juan 5:2, Génesis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 2. Génesis. Fíjense ahora, hermanos, Juan está aquí recibiendo la revelación del Señor. Y dice, y vi en la mano derecha al que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Miren las palabras de Juan. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este aquí, hermano, es el título de propiedad de la tierra, de toda la tierra, que solamente Jesucristo es digno, porque Él es el dueño y porque Él ha vencido. Pero no había nadie digno. Él es el único digno. Él es el único quien merece que nosotros entreguemos nuestras vidas a Él. Ha pagado todo. El acta de los decretos que nos era contraria ha sido clavada en la cruz. Ya yo no soy culpable. Gracias a Cristo. Ya yo no soy, ¿verdad?, culpable gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Sorbida es la muerte en victoria, hermanos. Jesús mató a la muerte. Eso suena raro, pero Jesús mató a la muerte. Ya la muerte no tiene potestad sobre los que creen en Él. Ya nosotros no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya nosotros podemos ir, descansar, tener paz para con Dios, porque todos mis pecados han sido clavados en la cruz. ¿Por qué yo tengo que volver a repetir eso si ya fueron clavados en la cruz? ¿Por qué yo tengo que, verdad, no disfrutar de esta nueva vida que ahora puedo gozar en Dios y ser cada vez más parecido a Él si ya todo ha sido clavado en la cruz? Hermanos, es tiempo de pensar en ello. Es tiempo de dar gracias a Dios por su gran victoria. Y esa victoria es tu victoria y es mi victoria también, porque hemos vencido. Y Él los exhibió públicamente a las potestades, a los demonios, exhibiéndole que ellos han sido derrotados. Satanás no tiene victoria sobre nosotros. Somos nosotros quienes les damos, ¿verdad? Nos rendimos y le damos la oportunidad a Satanás para que zarandee nuestra fe y nuestra vida. Entonces, hermano, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias